Dios, en su infinita gracia, en su misericordia, les bendiga y los guarde. Bienvenidos a nuestro estudio habitual de los miércoles. Comencemos haciendo una oración, no sin antes invitarle a que si usted conoce de alguien que necesite una palabra de consuelo, de orientación, basada en la palabra de Dios, este es el momento en que le compartas el link. Vamos juntos a compartir de alguna persona que esté necesitada de orientación de la palabra de Dios para que juntos podamos aprender. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos misericordia especial para este momento. Permítenos que aprendamos de la palabra, que esta palabra sea como agua sobre sequedades, que sea como remedio para nuestra alma. Permite que cada persona que se conecte con este altar pueda experimentar ese gozo de ser transformado, Señor, por tu palabra, que vengan nuevos comienzos, que la escritura, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, vaya y haga la obra para la cual es enviada. Que salgamos de las tribulaciones y las ansiedades del alma a una vida abundante en paz y en gozo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios me bendiga. Vamos a hacer nuestro estudio. Por favor, busca una Biblia para que juntos podamos aprender un poquito esa poderosa palabra de Dios. El fin último de estos estudios es que usted y yo seamos edificados en la palabra de Dios. Este estudio en particular es Transfórmame, que buscamos ser más parecidos a Cristo, entender que hay un propósito eterno donde Dios nos llama a formar parte. En la medida en que entendemos ese propósito es porque hemos conocido más a Dios. Entre más le conozco, más entiendo el propósito eterno de Dios y más entiendo para qué nací, que es mi propósito. ¿Qué es madurez? Ser transformados para hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma de ser transformados o ser cambiados si no es a través de la autoconfrontación. Nadie nos podrá cambiar si nosotros no estamos dispuestos a dar los pasos de obediencia que nos lleven al cambio. Entre más hemos cambiado es porque más nos hemos dado a la tarea de ser cambiados y dejar que la obra del Espíritu Santo nos transforme. Repitamos el texto que nos está ocupando por estos días, que es Proverbios 14:12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Ahora, ¿qué nos dice la escritura respecto a los caminos en los que puede andar el hombre? Hay dos caminos: el camino del hombre basado en el ego, en su voluntad, en sus sentimientos, en sus instintos, en su razón y en sus misticismos y culturas, y el camino de Dios basado en la escritura. Entonces, el camino del hombre está basado en los instintos, en el comportamiento, en la razón y en misticismo.
es hacer la voluntad del hombre. Sin embargo, el camino de Dios, ya lo vimos estos dos, está basado en la santificación, en lidiar con la rebelión del corazón del hombre, en vivir en el modelo de Dios y apartarnos de la maldad circundante y de la maldad de nuestro corazón. El camino del hombre lleva a centrarnos en nuestro ego y en nuestra voluntad, y es un camino que tarde que temprano termina en dolor. Sin embargo, el camino de Dios nos lleva a la transformación, a parecernos más a la persona de Cristo. Y esto tarde que temprano termina en paz, en tranquilidad, en abundancia de paz. Eso ya lo hemos visto. Ahora, vamos a estudiar ejemplos del camino del hombre y del camino de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay varios caminos que nosotros voluntariamente podemos estar transitando, pero al final terminarán en dolor. Si los puedo identificar, y aparte de identificarlos, los puedo trabajar, enderezarlos, tarde que temprano el bien y la misericordia de Dios me perseguirán y me alcanzarán. Mire usted como dice Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos para ustedes más que sus propios pensamientos. Amén. Hay un camino que Dios ha trazado y si andamos en él, nos irá bien. Pero ¿qué caminos podemos estar experimentando y tenemos que saber caminar en ellos? El corazón humano es un camino que nosotros constantemente tenemos que transitarlo. El camino del hombre, en el camino del hombre, la gente dice básicamente, la humanidad es buena, y oímos, yo estoy bien y tú estás bien. Sin embargo, en el camino de Dios, mire usted cuál es la visión. El corazón es desesperadamente perverso. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso lo dice en Jeremías 17, 9. Todos han pecado, dice Romanos 3, 23. ¿Y de dónde viene el pecado? De la naturaleza, de nuestros instintos. Confiamos completamente en el Señor. Nunca confiemos en nosotros mismos. Proverbios dice que no podemos confiar. Fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia prudencia. El camino del hombre dice que el corazón es bueno y el camino de Dios dice que el corazón necesita ser entrenado y enseñado para dejar de hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas bien. Ahora, la confianza y la dependencia es un camino en quién confío, de quién estoy dependiendo. Algunos en el camino del hombre dicen, si no me cuido yo, ¿quién lo hará? O sea, coloco mi dependencia única y exclusivamente en lo que yo puedo hacer. Sin embargo, hay otra visión que es el camino de Dios. Mire usted cómo lo plantea el camino de Dios. Dios dice,
que si primero buscas el reino de Dios y su justicia, Él se haga cargo del resto de cosas. Eso lo dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto habla de dependencia total de Dios. No podemos depender de nosotros, de nuestro entendimiento, porque es limitado. Nuestras competencias, nuestras capacidades son limitadas. En cambio, si buscamos el camino de Dios, Él añadirá el resto de cosas. Ahora, ¿qué otro camino hay? El camino de la libertad, la visión de la libertad desde el enfoque del camino del hombre y desde el enfoque del camino de Dios. Mire usted el enfoque del camino del hombre. Se nos dice que todos tienen que proteger y guardar sus propios derechos, que cada persona ha nacido para ser libre, es decir, libertad de expresión. Se dice que solo vivimos bajo autoridad por nuestro contrato social. ¿Qué es el contrato social? Aquellas cosas que la sociedad acepta como verídicas y como tolerables. Sin embargo, mire que en el camino de Dios la visión de libertad cambia. La verdadera libertad está en Dios. La verdadera libertad es no ser esclavo del pecado y no vivir bajo el yugo de mi propio corazón. Separado de Dios, eres esclavo del pecado. Romanos 6:16. Aquel que se enfoca en salvar su propia vida, la perderá. Pero si está dispuesto a perder su propia vida a causa de Dios, o sea, yo tengo que menguar para que la obra de Dios consiga acomodo en mí. Dios promete que tu vida será salvada. Sujétate a aquellos que están en autoridad sobre ti. Sujetémonos a Dios. La libertad sin medida es una esclavitud del alma, porque siempre vamos a estar experimentando nuevas cadenas, pero cuando nosotros reposamos en Dios, descansamos en Dios, seguimos la voluntad de Dios, somos hechos verdaderamente libres, porque la mayor libertad es hacer su voluntad. El hombre en sí mismo tiene un modelo de vida decadente, instintivo, coaccionado por las circunstancias actuales que tienden al mal, por un corazón que no quiere reconocer la deidad de Dios, sino que quiere hacer su propio reino y vive cautivo de sus propios pensamientos, de sus propias emociones, de sus propios sentimientos. En el camino del hombre, la verdadera libertad está en seguir a Dios. En el camino de Dios, la verdadera libertad está en seguir a Dios. En el camino del hombre, la libertad es relativa. Y incluso podemos creer que somos libres, pero estamos viviendo en una jaula enorme. La rebelión del corazón del hombre que quiere hacer su voluntad, aún por encima de su bienestar. Los problemas, ¿cuál es el enfoque de los problemas desde el camino del hombre? A veces pensamos, nadie puede realmente entender mis problemas. Y podemos pensar que cada problema y conjunto de circunstancias son únicas. Esa es la paradoja del camino del hombre, que creyéndose Dios, siempre es superado por las circunstancias de la vida. Es más, por allá en Romanos 14:18 dice que en el mundo siempre habrán aflicciones. Y el hombre es incapaz de lidiar con los problemas del alma, con los problemas a nivel de espíritu y con muchos de los problemas materiales como la salud, como las incapacidades que en sí mismo tenemos. Sin embargo, la visión del camino de Dios de los problemas es, todos los problemas son comunes a la humanidad. Dios promete ayudarnos a través de las circunstancias. Romanos 6:28 dice, a los que creen en Dios,
todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme a los propósitos eternos de Dios son llamados. O sea que los problemas en las manos de Dios cobran sentido y son como herramientas para permitirnos crecer y ser transformados y obedecer más a la voluntad de Dios. Para que no tengamos que pecar o perder la paz y el gozo si escogemos vivir la vida a la manera de Dios. No tenemos que claudicar en los problemas. Dios está dispuesto a ayudarnos. Hay esperanza para todo aquel que coloca la mirada en Dios. El camino del amor, desde la visión del hombre, el matrimonio se ve a menudo como una conveniencia social. Las personas tratan de encontrar un cónyuge que pueda satisfacer sus propias necesidades materiales, sexuales, sentimentales, sociales, de ayuda económica, de compañía. Amar a otro depende del amor recíproco de parte de X y Y persona. Sin embargo, la visión de Dios del amor, del matrimonio, es diferente. El enfoque del matrimonio es poner los intereses míos, en segundo lugar, para yo servir a otra persona. El amor no es algo que se siente, es algo que se construye y que se obedece. La Escritura dice: esposos, amen a sus esposas. No hay oportunidad de que esto sea de acuerdo a los sentimientos y a las emociones del momento, sino Dios establece en la institución del matrimonio, Dios establece el gran mandamiento de que los hombres se amen en comunidad, amar al semejante, y en el contexto del matrimonio, el esposo y esposa se amen porque es mandato de Dios. Y este amar no es un sentimiento, este amar es servir. El que más ama, más sirve. El que más ama no es el que más demanda. Nosotros creemos que el amar es demandar y es recibir. No me ama porque no me da. No, no. El amar es dar. En la medida en que doy, en esa misma medida amo. El amor entre los cónyuges refleja a Cristo. Es la relación entre Cristo, que amó la iglesia y se entregó por ella. El amor bíblico es dar, no es demandar, no es conseguir, es estar dispuesto a colocar las necesidades de otra persona por encima de las nuestras. Un amor que solamente demanda obediencia, cuidado, atención, no es amor, es una conveniencia. Y esto hay que sacarlo, porque tarde que temprano termina destruyendo familias, grupos sociales, hermandad, iglesias. ¿Por qué? Porque estamos prostituyendo lo que Dios colocó. Sírvanse los unos a los otros. Esposo ame a sus esposas, dándose como Cristo a la iglesia. La visión del amor de Dios es entrega. Ahora, ¿cuál es la visión respecto a los enemigos? ¿Cuál es la visión de tener enemigos respecto al camino del hombre y en el camino de Dios? A nosotros nos enseñaron a ser odiadores de tiempo completo. La ley del ojo por ojo y diente por diente está insertada en nuestra cultura de manera terrible, de tal manera que nosotros nos cuesta perdonar o pasar por alto la ofensa. Porque nos han enseñado que el enemigo hay que odiarlo, que cuando tiene éxito se le envidia el éxito y se le procura el mal. Y tratamos muchas veces de desacreditar a nuestros adversarios y tratamos de que en la lucha vencerlos. Sin embargo, en el camino de Dios, cuando se levantan enemigos, la visión es totalmente diferente. La Biblia dice que no importa cuál sea la situación, por allá en Romanos 12, 14 y 15 dice, tenemos que regocijarnos.
Estar contento cualquiera sea la situación. ¿Qué quiere decir? Un cristiano no reconoce enemigos. Déjeme recordarle un texto en la Escritura, un día que alguien perseguía a David con la intención de matarle. Uno de sus siervos dijo, permite que mi señor que yo le corte la cabeza con la espada. Y David dijo, no. Si él me maldice es porque Dios se lo permite. No importa cómo sean tus enemigos, ninguno de ellos tendrá más poder que el Dios que te cuida de la misericordia, que el Dios que te cuida, que el Dios de la misericordia, que el Dios que te llama hijo. No importa cuántos enemigos hayan, no se trata de nosotros, se trata de Dios. A nosotros nos llaman a amar y a orar por nuestros enemigos, por aquellos que asimismo se levantan, se erigen como enemigos. Eso lo dice en Mateo 5:44. Yo les digo, oren por vuestros enemigos. Y ahí en ese mismo contexto sigue diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y también el Evangelio, la Biblia dice, no resistas al que es malo. No hay que resistirle, hay que llevar la causa delante de Dios. No se trata de nosotros, se trata del Dios al cual servimos. Y siempre que haya oportunidad, oremos por esas personas. No nos es permitido reconocer enemigos ni levantarnos contra otras personas. Todo lo contrario, el llamado de Mateo 5:44 es a que nuestra oración debe ser más intensa en medio de esos procesos. Los problemas y los conflictos. En estos caminos que a veces estamos en conflicto y en problemas, la Biblia dice en Romanos 8:18, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay problemas y el común denominador de la raza humana es que hay circunstancias que tenemos que saber llevar adelante. Hay conflictos, siempre va a haber conflictos. Mientras estemos en el reino de los vivos vamos a padecer diferentes circunstancias. Sin embargo, Dios nos transforma para cada circunstancia adversa, desde mi óptica que llegue, cómo la debo abordar y cómo la debo gestionar. En el camino del hombre se nos ha enseñado a evitar los problemas. Hacemos todo lo que podemos para salir de las dificultades, de los problemas. Buscamos excusas o le echamos la culpa a los demás. Fallamos en admitir que de pronto tenemos problemas y decimos que son culpa de los otros. Cada vez que somos confrontados con una circunstancia, por lo general nos escondemos y decimos, fue alguien como Adán. Ante la circunstancia que trajo la desobediencia, él dijo, la culpa es de Eva. Eva dijo, fue la serpiente. Y constantemente nosotros nos excusamos. Siempre que hay conflicto, buscamos un culpable, porque nos enseñaron a huir de los problemas. Sin embargo, en el camino de Dios, los conflictos y los problemas son para bien. La Biblia dice, todo ayuda para bien, Romanos 8:28, todo ayuda para bien. O sea que si Dios permite, como dice Job por allá capítulo 11, todo lo que Dios permite es bueno, y todo lo que Dios hace es bueno y lo que Dios permite es necesario. Todo ayuda para bien. Es para que seamos transformados, para que aprendamos a ser sabios, para que busquemos de Dios. Nos ayudan a ver las cosas desde la óptica de Dios. Nos ayudan a tener dependencia de Dios y a madurar en medio de los procesos de la vida. Toda circunstancia viene a ser un efecto sobre nuestra alma, viene a traer sabiduría, viene a que nos refugiemos en las Escrituras, a que tengamos esperanza, a que dependamos de Dios, o sea que los propósitos
de Dios en medio de los conflictos no cesan. Dios todo lo encamina para bien. Seguimos. El liderazgo, un camino. Todo hombre en sí tiene la semilla que Dios colocó en nosotros de liderar. Ahora, en el camino del hombre se nos dice que tenemos que reivindicarnos, aprender a tomar el mando, a dar órdenes, que estas son las claves del éxito. Ser fuerte en esa parte de la dominación. Sin embargo, en el camino de Dios, el mayor liderazgo es servir. Cristo dice, el que quiera ser mayor entre ustedes, sirva a los demás. Es más, Cristo nos dio el ejemplo de lavar los pies de sus discípulos, de consolarles en los momentos difíciles, de acompañarles, de proveer de alimento. El verdadero liderazgo en el camino del Señor se llama servicio. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como sociedad es que mucha gente quiere ser importante, pero pocos quieren servir. Y no servir desde la óptica humana, sino servir desde la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Hay tanta gente pasando sequedad del alma, desiertos en su alma, porque están haciendo su voluntad y aún queriendo destacarse en el liderazgo. Sin embargo, Dios lo que no ha establecido para nosotros, no lo bendice plenamente. No importa qué esfuerzo hagamos en nuestro propio liderazgo, en nuestras propias capacidades. Si no proviene de Dios, no traerá paz. El verdadero liderazgo se basa en servir. El mejor líder es el que más sirve. Dios da gracia a aquellos que son humildes. Mateo 20, 26 al 28. Dios da gracia a la humildad. Mi hermanos, el liderazgo que impacta es aquel que se extiende para instruir a otros, para sostener a otros, para obedecer la voluntad de Dios en función de lo que Dios verdaderamente quiere hacer con lo que ha confiado en tu alma, lo que ha confiado en tus manos. Porque podemos estar usurpando lo de Dios, capacidades, talentos, recursos, tiempo, en lo que nosotros queremos destacarnos y no en lo que Dios nos mandó a hacer. El mayor entre todos es el que más sirve. Ese es el concepto de liderazgo y el camino del Señor. La sexualidad, sin lugar a dudas, Dios estableció la sexualidad. Buscamos amantes que nos satisfagan. Se ve el sexo como desde el ámbito egoísta, la satisfacción del individuo. Eso es el camino del hombre, la visión sexual del hombre. Decimos que es responsabilidad del otro, del cónyuge, del semejante, suplir los deseos. Sin embargo, Dios, este ámbito de la vida, lo ha creado con propósito. Tu cónyuge, el cónyuge, los cónyuges se pertenecen al Señor y tienen que buscar el bienestar el uno del otro y ver el uno del otro por los intereses en común. Es algo que Dios creó para que se regocijen. El sexo se reserva por eso para el matrimonio, para no andar de manera desordenada buscando su propia satisfacción en un corazón egoísta. Dios ha levantado la sexualidad con el motivo primero de la procreación y segundo para el regocijo dentro del contexto del matrimonio. Esto implica un corazón maduro, un corazón que es capaz de servir, un corazón que es capaz de amar, entendiendo que amar es servir al otro, no para andar desgastando nuestros sentimientos, nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestra vida, es de manera desordenada. El enojo casi siempre viene cuando yo
veo limitado o cercenado mis derechos. Me enojo porque el otro no hace lo que yo quiero, porque las cosas no funcionan de acuerdo a mi visión, a mi voluntad, y me genera enojo cuando siento que me invaden, que me hacen, que proceden contra mí. Cuando sentimos que somos ofendidos, buscamos desquitarnos en el camino del hombre, hacer justicia por nuestra propia mano. Buscamos proteger nuestros derechos y no dejamos que sean vulnerados. Sin embargo, desde la óptica de Dios, nuestras reacciones ante el enojo es tratar de lidiar con el enojo. La Biblia dice, quítese de ustedes la ira y el enojo. O sea, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, quitar la ira y el enojo. Tenemos que aprender a perdonar, a bendecir a aquellas personas que de una u otra forma nos han ofendido. Tenemos que estar dispuestos a dejar incluso a veces nuestras libertades y derechos por el bienestar de los demás. Hay cosas que no son invasivas. No todo mundo me tiene que complacer en lo que yo pienso, hago o digo. Tengo que llegar a ser tolerante. En algunas cosas que se puede ser tolerante. No puedo ser irritante en la casa, irritante con los hijos, irritante en la iglesia, ser totalmente conflictivo y contender absolutamente en todo. No, hermanos, la Biblia dice que se quite de nosotros la ira y el enojo. No estamos para desgastar nuestros sentimientos odiando. Tenemos que lidiar con esos sentimientos de ira, de enojo. En el camino de Dios, la ira y el enojo es una tarea de todos los días. Me han ofendido o me han lastimado. ¿Qué hago con esto? Ahora, en el camino del hombre, la gente cuando se siente ofendida, automáticamente se va al ataque, va a defenderse. No deja que nadie pase por encima suyo, se vuelve agresivo. Y lo justifica en que se está defendiendo. Sin embargo, en el camino de Dios, cuando yo me siento ofendido, lastimado, lo primero que tengo que hacer es comparecer ante Dios. Tengo que examinarme. Hay ofensas que están fuera de mi control, pero Dios puede solucionarla y puede sanarme. Hay ofensas que son ofensas para mí, pero realmente son intrascendentes, que el otro se ría, que el otro haga un chisme, que el otro diga una opinión. Es intrascendente, realmente no te debería lastimar. Si eres un cristiano maduro, la gente hace, piensa y dice cosas, pero eso es problema de él, no es problema de nosotros. No nos podemos ofender por cualquier circunstancia, por cualquier opinión. Tenemos que examinar la circunstancia. Tenemos que morir al yo. Por allá en Gálatas, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que tengo que morir al yo, estoy crucificado con Cristo. Mire, hermanos, cuando alguien está muerto, usted lo puede insultar y no le afecta. Si a ti te afecta mucho, es porque necesitas morir al ego. No debemos juzgar por nuestro propio corazón, pero en cambio tenemos que ser una bendición aún para aquella persona que nos ha lastimado. Por allá en el libro de Eclesiastés, la Biblia dice que consideremos, cuando los otros hablan de nosotros, consideremos porque nosotros en algún momento hemos hablado de alguien. Es necesario considerar, es necesario ver el impacto de la ofensa, el impacto de lo que han dicho, de lo que han actuado. Realmente muchas veces son cosas de cómo yo asumo las circunstancias. Dios no puede ser vencido. Dios preserva a los suyos. Más allá de la mala intencionalidad de los hombres, Dios preserva a los suyos. Tengo que confiar en Dios. Yo no reconozco ofensa alguna que no pase por el filtro de la escritura, de la palabra de Dios y llevarla a Dios en oración.
El Hijo de Dios tiende a no sentirse ofendido, tiende a buscar a Dios. En el camino del hombre muchas cosas nos ofenden, nos hemos vuelto una sociedad supremamente vulnerable. Los niños pequeños se ofenden con el primer no, se derriban. Cuando al adolescente, al niño, al esposo, a la esposa le dicen no, se siente ofendido con el primer llamado de atención del hijo, de la persona. Cuando le dicen no es así, se siente ofendido. Realmente la corrección no es ofensa, la corrección es bendición. Aún hay circunstancias de la vida que vienen a corregirnos. Malas amistades, malos negocios, malas palabras, malos pensamientos. Y esto viene a nosotros y a veces nos explota en la cara. Sin embargo, no es una ofensa, es corrección para nuestra alma. La Biblia dice por allá en el Salmo 119, 71, dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué quiere decir? Aún en medio de procesos de humillación no debo sentirme ofendido. Tengo que aprender y sacar lo mejor de la circunstancia. Vamos a avanzar porque el reloj está corriendo bastante. Cuando mi enemigo necesita ayuda, ¿qué nos enseña el camino del hombre? Que que el enemigo no merece mi ayuda. Mostramos poca paciencia e incompetencia y aprovechamos el momento para la humillación, para deshacernos de las malas circunstancias. Sin embargo, en el camino de Dios, cuando mi enemigo necesita ayuda, la Biblia dice: ama a sus enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar disponible, no solamente para los buenos, sino para aquellas personas que aún no siendo buenas, a mi parecer, tengo que estar dispuesto y presto a ayudarles. La ayuda al semejante, lo considere mi enemigo o mi amigo, no puede ser negada. Si mi enemigo tiene hambre, le daré de comer. De hecho, Cristo lo coloca taxativamente como un mandato: darle de comer y darle de beber. Estamos llamados a la misericordia. ¿Qué hacemos con las riquezas? En el camino del hombre nos enseñaron a perseguir los metales. No quiero decir que Dios no prospere a su pueblo, pero muchos se pierden de la mejor parte de la vida persiguiendo las riquezas, que son efímeras. En el capítulo 6 del libro de Eclesiastés dice que Dios a unos les da el don de hacer las riquezas, y dentro de esos a unos pocos el don del disfrute. Hay quienes creen que disfrutar las riquezas es el gasto. No importa qué tenga que gastar, eso es disfrutar. No, disfrutar no es el gasto. El disfrute tiene que ver con compartir amor, con ser más familia, con crecer más nuestros hijos como persona, con crecer más en el vecindario, con ser más iglesia, con ser más familia. El disfrute real llega con hacer la voluntad de Dios. Muchos tienen un papá que suple, pero no tienen un papá que ama. Tarde que temprano los frutos se van a dar en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, se van a dar. Y nos vamos a dar cuenta que por muchas semillas que hayamos colocado, muchas de ellas se van a podrir, porque atesoramos las riquezas, no atesoramos el real disfrute en paz de lo que Dios provee. La Biblia dice: no coloquen su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Las riquezas que Dios provee, hermanos, administradas con fidelidad, de acuerdo a los principios de Dios, traen verdaderamente paz. Las riquezas tienen un propósito de edificar casa, de edificar familia, de edificar la iglesia,
de ayudar a tus congéneres. Las riquezas sin propósito de Dios nos vuelven insaciables. Y al final de la vida, hacemos y no vamos a tener el disfrute de nada. Busquemos la voluntad de Dios en lo que Dios nos ha permitido tener. La Biblia dice, a unos Dios le da el don de hacer las riquezas y dentro de esos a unos pocos el don de disfrutar. Las responsabilidades. En el camino del hombre nos enseñan a ser irresponsables, solamente a buscar nuestros propios deleites, no importa lo irresponsable que lleguemos a ser, solamente si te sientes bien, hazlo, no hay responsabilidad. Y después de hacer las cosas aún mal, caemos en una sucesión de excusas para no cumplir nuestras responsabilidades en todos los niveles. Dios ha colocado responsabilidades desde la creación. A Adán le dijo, enseñoréate de la creación. Esta es tu esposa y cuida de ella. Y Adán buscó excusas porque falló y no admitió su causa. Y esa ha sido la historia de la humanidad. Los padres culpan a los hijos a los padres, los malos obreros a los jefes, los jefes de pronto al comercio, al gobierno, pero siempre hay excusas para no cumplir con la responsabilidad. Los congregantes en una iglesia buscan la excusa de que el pastor es bueno, es malo, es lejos. Siempre hay una excusa. Sin embargo, en el camino de Dios la visión es diferente. Dios ha establecido unas normas y en ellas seguiré. Dios tiene un plan con mi familia. Mi responsabilidad mientras esté en vida es amar a mi esposa, amar a mis hijos, dejar legado para mis hijos. Porque un día mis hijos se irán de casa. Es lo normal. Lo normal no es que se queden, lo normal es que se vayan. Y el día que yo no esté en medio del contexto de su familia, ellos van a aprender a ser responsables porque vienen de un hogar de responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Hay que asumir las responsabilidades delante de Dios. Si eres esposo, he aquí, esta es tu esposa. Usted dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es la mía y yo me encargo de ella. Estos son mis hijos, hueso de mis huesos también. Y me encargo de ellos. Esta es mi iglesia y soy responsable de que esté bien, de que avance, de que sea protegida. Esta es mi ciudad, soy responsable de ella. Este es el dinero que Dios me dio para mi estudio, para mi sustento y soy responsable de él. Dios bendice a aquel que asume responsabilidades porque esto se llama obediencia. Cuando yo veo los caminos en los que transito, tanto tengo que ver si lo camino desde el camino del hombre o desde el camino de Dios. Todo lo que el hombre hace tendrá consecuencias. Y la Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Nosotros vamos esculpiendo con la bendición de Dios la vida de paz, la vida abundante, la vida de libertad que queremos para nosotros y nuestras generaciones. Le invito a que reflexiones los caminos en que has andado. Le invito a que reflexiones cómo está tu corazón. Y si hay algo que no agrada al Señor, por favor renuncia a eso. Dile, Señor, ayúdame a ser mejor hijo tuyo. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que nos ayudes. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, de dolor. Permítenos ser obedientes. Cada circunstancia de la vida, proceder como verdaderamente deben proceder tus hijos. No somos perfectos, pero requerimos ayuda, misericordia especial para hacer tu voluntad. En ella vamos a ser prósperos y vamos a vivir en paz y en completa libertad. En el nombre de Cristo. Amén. Mi estimado hermano, Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Cuida tu corazón en todos los caminos en los que andas, por favor. Le invito, si usted está en el área de Pamplona, que se congregue en la iglesia donde usted va. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse o ha dejado de hacerlo, por favor, por el bien de su alma, estamos viviendo momentos peligrosos para el alma. Este 2026 marcará la cúspide de los daños colaterales post-pandemia. Va a hacer estragos en las almas. Cuídese de la depresión, del desorden, de las angustias, del desorden financiero, de las deudas desmedidas, de las malas relaciones, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos buscar y obedecer a Dios. Congréguese. Ve a tu iglesia, dile, pastor, aquí estoy, voy a comenzar a congregarme. Ve a tu iglesia, a tu congregación donde estás asistiendo, ya sea en Pamplona o fuera de esta ciudad. Si no tienes un lugar donde congregarte, donde ser instruido en la palabra de Dios, donde adorar juntos, te invitamos a que te congregues en la iglesia cristiana Betel, aquí en Pamplona, en el Monte Sión. Te invitamos este viernes 7 de la noche, ven a la iglesia y oremos juntos. Busquemos el rostro del Señor. Y este domingo, 3 de la tarde, por favor, congrégate. Dale la oportunidad a tu alma de acercarse a los atrios del Señor. Congrégate en tu congregación o ven a la iglesia, que aquí el Señor impartirá del bien de su casa, como dice la Escritura. Seremos saciados del bien de su casa. 3 de la tarde, nos vemos en la congregación en el Monte Sión. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre poderoso del Señor. Dios me les bendiga.